Si tú eres de los que piensa que para ser líder necesitas un cargo, que necesitas reconocimiento externo, que necesitas que alguien te valide para dar lo mejor de ti, probablemente este contenido no sea para ti. Porque el liderazgo no es para mediocres, te guste o no como suena, no es para mediocres. Y no porque sean menos capaces, sino porque eso implica algo que la mayoría evita, y es la responsabilidad total. Ahora déjame hacerte una pregunta más incómoda. ¿Qué tipo de persona eres cuando nadie te está mirando? ¿Das lo justo o das lo necesario? ¿Cumples o elevas el estándar? Porque allí empieza todo. No en el título, no en el puesto, no en lo que dices que eres, en lo que haces, cuando no hay recompensas inmediatas. Hoy vamos a partir de la idea del libro El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Pero no vamos a quedarnos solo allí, vamos a ir más profundo, vamos a analizar la psicología real que separa a los que esperan órdenes a los que marcan el ritmo. Entiende esto desde el principio. El título no te hace líder, el título te da autoridad pero no te da respeto. El liderazgo es otra cosa, es una configuración mental, es una forma de operar, es como respondes cuando la presión aparece. La mayoría vive en modo automático, hacen lo justo, lo suficiente, lo mínimo necesario para no tener problemas. Y no porque no puedan hacer algo más o no sepan, porque su cerebro está diseñado para conservar esa energía y evitar el rechazo. Prefieren pertenecer antes que destacar, prefieren encajar antes que liderar. Y allí es donde se estancan. Pero tú estás aquí por algo, porque intuyes que hay otro nivel. Y un nivel donde no trabajas por obligación, sino trabajas por estándar y por un estándar propio. Un nivel donde no necesitas que te supervisen, porque tú ya te estás exigiendo más de lo que nadie. Un estándar de dar un poco más de ti. Y en este audiolibro vamos a desmantelar todo lo que te mantiene en la mediocridad. Vamos a entender por qué tu necesidad de pertenecer te limita, por qué la adversidad no es un problema sino un filtro, y por qué si no eres capaz de liderarte a ti mismo, no importa qué cargo tengas, nunca vas a poder liderar a nadie. Esto no es un resumen, no es motivacional, esto es un manual para dejar de reaccionar y empezar a operar con intención. Capítulo 1. La biología detrás de la sumisión. El error más común en la estructura social moderna no es la falta de talento ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de disciplina. Es algo mucho más básico y mucho más invisible. Confundir autoridad formal con liderazgo real. Desde pequeños te enseñan el que manda es el que tiene el título, el que está arriba en el organigrama, el que tiene el cargo reconocido. Y sin darte cuenta empiezas a asociar liderazgo con permiso, como si necesitaras una validación externa para actuar, decidir o actuar de una manera diferente o con responsabilidad. Pero el título no es el liderazgo, el título es una etiqueta administrativa, es una convención que permite a alguien dar órdenes dentro de un sistema concreto. Puede obligar, puede sancionar, puede coordinar, pero no garantiza influencia real, porque la influencia no se impone, se genera, y eso es lo que casi nadie entiende. El liderazgo no empieza cuando te nombran líder, empieza mucho antes, en cómo piensas, en cómo actúas y cómo lo haces cuando nadie te ve, cuando nadie te ha dado todavía ese permiso de serlo. Aquí entra uno de los condicionamientos más profundos que arrastras sin darte cuenta, el sesgo de jerarquía. Has sido entrenado para mirar hacia arriba antes de moverte. En la escuela esperabas instrucciones, en el trabajo esperabas directrices y en la vida muchas veces esperas el momento correcto o la señal adecuada para actuar. Ese patrón genera una parálisis silenciosa. Si no eres el responsable oficial, asumes que no te toca a ti actuar y al asumir eso te liberas del esfuerzo de decidir, pero también renuncias al crecimiento desde un punto de vista psicológico. Esto tiene sentido. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía. Decidir cansa, analizar cansa, asumir responsabilidad cansa. Entonces, si el sistema te permite operar como ejecutor, lo haces. Se coloca en modo reactivo, esperando órdenes, cumpliendo lo justo, evitando el desgaste. El problema es que esa eficiencia biológica se convierte en mediocridad funcional, porque mientras tú esperas permiso, ya hay otras personas que están actuando. Y aquí es donde entra algo todavía más profundo. La biología de la sumisión no es solo que te hayan enseñado a obedecer, es que tu sistema nervioso está programado para no destacar demasiado. Durante miles de años salirse de la norma era peligroso en un grupo. El individuo que cuestionaba, que proponía algo diferente o que exponía demasiado corría el riesgo de ser rechazado, y el rechazo en ese contexto significaba quedarse fuera de la tribu, y quedarse fuera significaba morir.
Ese mecanismo sigue activo hoy, y no de forma consciente, pero sí de forma de sensaciones. Esa incomodidad que sientes cuando vas a decir algo distinto a lo que piensan los demás, ese impulso de callarte, aunque sepas que puedes aportar más, esa tendencia a hacer solo lo que te piden, aunque veas claramente que puedes mejorar. No es falta de capacidad, es tu sistema intentando protegerte. El problema es que el entorno ha cambiado, pero tu programación no. Hoy, no destacar no te protege, te vuelve irrelevante. La invisibilidad ya no es seguridad, es estancamiento, y lo que antes era un mecanismo de supervivencia, hoy simplemente es un límite. Por eso, si eliminas los títulos de la ecuación, lo único que queda es la conducta, y ahí es donde realmente se define el liderazgo, no en lo que te han asignado, sino en cómo respondes ante lo que ocurre. Imagina cualquier situación donde aparece un problema y nadie sabe qué hacer. En ese momento, el título pierde valor. Lo único que importa es quien observa, quien entiende lo que está pasando y quien actúa de forma efectiva. El liderazgo es esencial en una configuración de respuesta. Es la capacidad de detectar lo que otros no están viendo, de analizar lo que realmente importa y de ejecutar sin necesidad de validación externa. No es un rasgo reservado a algunos pocos, es un patrón de comportamiento que se entrena, que se repite y que con el tiempo se convierte en una identidad. Pero aquí aparece algo que nos encanta engañarnos. Yo no soy el jefe, nos encanta decirnos esa frase. Esa frase parece inofensiva, pero en realidad es una de las formas más limpias de evitar la responsabilidad. Es una justificación elegante para no involucrarte más, para no pensar más, para no hacer más de lo necesario. Y esto lo que hace poco a poco es entrenarte para operar por debajo de tu capacidad real. Cada vez que ves algo que se puede mejorar y decides no hacerlo porque no te corresponde, estás reforzando una identidad concreta, la de alguien sustituible. Estás enseñándole a tu cerebro que tu estándar depende de lo que te pidan, no de lo que eres capaz de hacer. Y ese es el verdadero problema. No es lo que haces, es el patrón que estás construyendo. El liderazgo empieza justo en el punto contrario. Empieza cuando decides que tu estándar no lo define un contrato, ni un jefe, ni una expectativa externa. Lo defines tú. Empieza cuando haces lo que sabes que hay que hacer, aunque nadie te lo haya pedido, cuando optimizas, cuando corriges, cuando mejoras, no porque no te lo exijan, sino porque no toleras hacerlo peor. Y ahí ocurre algo importante, la influencia deja de depender del cargo y empieza a depender de tu comportamiento. La gente empieza a observarte, a confiar, a ajustarse a tu ritmo, no porque tengas una autoridad formal, sino porque demuestras competencia real, demuestras coherencia, y eso no se puede falsificar. Quien necesita un título para influir en realidad no tiene poder, tiene una posición temporal que depende de un sistema. En cuanto pierde ese puesto, pierde su capacidad de impacto, pero quien ha construido su influencia desde la conducta la mantiene en cualquier entorno porque no depende de un nombramiento, depende de cómo piensa, de cómo actúa y de cómo responde. Y allí es donde empieza todo, porque en ese punto tus capacidades ya no pueden esconderse detrás de un cargo ni detrás de su ausencia. Solo queda hacerte una pregunta. ¿Estás actuando como alguien que lidera o como alguien que espera que le den permiso? Capítulo 2. La neurobiología de la milla extra. Si dejamos al lado frases vacías y lo miramos desde un principio práctico, la llamada milla extra no es motivacional ni actitud positiva, es una diferencia de rendimiento, es una forma concreta de ejecutar que, repetida en el tiempo, te separa del promedio de manera inevitable. Y esa diferencia se puede entender de una forma muy simple. Hay personas que operan en 1 por 0,8 y otras que operan en 1 por 1,2. El 0,8 no es alguien inútil, es alguien funcional. Cumple, responde, está dentro del sistema, entrega lo que se le pide pero sin precisión, sin profundidad, sin intención de mejorar lo que ya está definido. Hace lo necesario para no tener problemas, pero no lo suficiente para destacar. Y ese patrón, aunque parezca aceptable, tiene una consecuencia directa. Te convierte en intercambiable, irreemplazable. Desde la neurobiología, esto no es casualidad. Tu cerebro está diseñado para conservar energía. Todo lo que implique un esfuerzo adicional sin una recompensa inmediata se percibe como un gasto de energía innecesaria. Por eso, cuando haces lo justo, tu sistema se siente cómodo, no hay fricción, no hay estrés extra, no hay consumo excesivo de recursos, y eso es eficiente, pero es realmente limitativo. El problema es que ese tipo de eficiencia solo funciona en entornos donde no hay competencia real. En el momento en que entras en un mercado abierto donde hay miles de personas capaces de hacer lo mismo que tú, operar en 0,8
te deja sin ventaja. Si haces lo mínimo, tu valor es mínimo, y si tu valor es mínimo, tu seguridad depende completamente de los factores externos. Ahora, hay un grupo de personas, el 1.2, que no es alguien que trabaja más horas ni alguien que vive agotado. Es una mala interpretación de lo que sería un 1.2. El 1.2 es alguien que introduce un 20% más de calidad en todo, de precisión y de anticipación en lo que está haciendo. No cambia la cantidad de trabajo, cambia la forma en que ejecuta. Una vez escuché que costaba lo mismo hacer algo mal que hacerlo algo bien. Así que tú decidías. Y aquí es donde ocurre algo importante a nivel psicológico. El 1.2 no espera la recompensa externa para sentirse validado. Ha modificado su sistema de recompensa interno. Mientras el 0,8 obtiene alivio cuando termina y se desconecta, el 1.2 obtiene satisfacción cuando ve que lo que ha hecho está bien hecho. No perfecto, pero sí por encima del estándar esperado. Ese cambio parece pequeño, pero lo transforma todo, porque cuando tu cerebro empieza a asociar placer con la calidad de la ejecución, entras en un bucle distinto. Ya no trabajas solo para terminar, trabajas para hacer lo mejor posible, y eso genera una repetición constante de conductas que elevan tu nivel sin que tengas que forzarte cada vez. Primero ejecutas mejor de la forma consciente, luego tu cerebro lo registra, empiezas a construir una identidad basada en esa repetición y finalmente el entorno lo detecta, no porque lo anuncies ni porque te expongas, sino porque simplemente se ve, porque es evidente, y cuando eso ocurre empiezas a influir sin necesidad de imponerte. Y aquí aparece otro punto clave. La mayoría de la gente se detiene exactamente donde termina su obligación, su trabajo. Ese es el límite invisible del sistema. Allí se concentra casi todo el mundo y eso crea una situación muy clara. En cuanto das un paso más allá, entras en un espacio donde prácticamente no hay competencia. No porque sea difícil técnicamente estar allí, sino porque casi nadie está dispuesto a hacerlo sin una recompensa inmediata. Ese pequeño margen, ese 20% adicional, es lo que marca la diferencia real. No es espectacular, no es llamativo, pero es constante. Y la constancia en ese nivel es lo que genera resultados que parecen desproporcionados con el tiempo. Además, el 1.2 no solo ejecuta mejor, piensa antes, no espera que aparezca el problema para reaccionar, analiza el proceso, detecta los fallos potenciales y actúa antes de que se conviertan en errores visibles. Esto es lo que se puede llamar anticipación operativa. No es intuición, es atención, es estar presente en lo que haces hasta el punto de entender cómo funciona. Mientras el 0,8 responde cuando algo falla, el 1.2 ya ha visto señales antes, ha detectado el patrón, el detalle, el punto débil, y eso cambia completamente su posición, porque deja de ser alguien que ejecuta tareas y se convierte en alguien que mejora sistemas. Y cuando mejoras sistemas, tu valor cambia. Ya no depende de que te asignen tareas, empiezas a influir en cómo se hacen las cosas. Y eso, aunque no tengas un título, te coloca en una posición diferente, porque estás aportando algo que no es fácil de reemplazar. Al final, todo esto se reduce a algo muy concreto. Tu cerebro no se entrena con lo que piensas, se entrena con lo que repites, con lo que haces. Si cada día haces lo justo, estás reforzando un patrón mínimo de esfuerzo. Si cada día introduces ese pequeño margen extra, estás construyendo una estructura mental distinta. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no conformarte con hacer solo lo suficiente, porque ese 20% adicional que nadie te exige, que nadie te paga de forma inmediata y que muchas veces pasa desapercibido, es exactamente lo que acumulado en el tiempo cambia tu posición. No de golpe y no va a ser de un día para otro, pero va a ser de forma inevitable. Y ahí es donde empieza a notarse la diferencia entre alguien que cumple y alguien que lidera sin necesidad de que nadie se lo diga. Capítulo 3. El filtro de la adversidad. La mayoría de las personas interpreta la adversidad como una señal de error. Cuando algo se complica, cuando aparecen obstáculos, cuando el proceso deja de ser cómodo, lo leen como una advertencia. Esto no debería estar pasando, este no es el camino, quizás no es para mí, algo va mal. Y en ese momento, sin darse cuenta, se retiran mentalmente antes de hacerlo físicamente. Ese es el punto exacto donde se produce la separación. Porque el problema no es la adversidad en sí, sino la interpretación que haces de ella. Si entiendes el malestar como una anomalía, cada dificultad te debilita. Si entiendes que es parte de la estructura del proceso, deja de ser una amenaza y se convierte en un filtro. Y eso es exactamente lo que es. La adversidad es un mecanismo de selección. No está ahí para frenarte, está ahí para reducir el número de personas que continúan, para hacerlo valioso. Si lo miras con frialdad, cualquier entorno competitivo funciona así. Si todo fuera fácil, no habría diferencia entre perfiles, no habría ventaja, no habría jerarquía real. Pero la dificultad introduce un coste y este coste elimina a quienes no están dispuestos a pagarlos. Por eso, cada vez que algo se complica, la mayoría se queda fuera, no porque no puedan resolverlo, sino porque no quieren sostener el malestar que implica seguir.
Y allí es donde aparece la primera división real. Por un lado están los que tienen intención, personas que quieren mejorar, que hablan de objetivos, que consumen contenido, que entienden la teoría, pero su comportamiento, su compromiso es condicional. Funcionan mientras el entorno sea favorable. En cuanto aparece una fricción real, su rendimiento cae. Y no es porque no tengan capacidad, sino porque no han desarrollado la tolerancia. Por otro lado, están los que ejecutan a pesar del ruido. No esperan condiciones ideales, no necesitan motivación constante, han asumido que el malestar no es una excepción, sino una variable fija del proceso, y eso cambia completamente su comportamiento, porque cuando aceptas que el camino incluye incomodidad, dejas de sorprenderte cuando aparece, y cuando dejas de sorprenderte, dejas de reaccionar emocionalmente. Y aquí entra un concepto clave, la resiliencia predictiva. La mayoría entrena su mente para reaccionar cuando las cosas salen mal, pero el líder no espera ese momento. Parte de una premisa distinta, las cosas van a fallar, va a haber errores, retrasos, conflictos, presión. No es una posibilidad, es parte del sistema, lo entiende, lo asume. Cuando integra eso, elimina una de las mayores fugas de energía mental, la queja. Quejarse es una reacción automática ante una expectativa rota. Esperabas que todo fuera bien, no ocurre y tu sistema entra en frustración. Pero si no tienes esa expectativa, no hay choque emocional. Hay simplemente un problema que resolver y eso te permite operar de otra manera. Mientras el 0.8 gasta energía en interpretar lo que pasó, en justificar que no debería haberle pasado eso a él, el 1,2 utiliza esa misma energía para analizar qué se puede hacer con lo que hay. No pierde tiempo en la narrativa, se centra en la ejecución. Y esto no es una cuestión de actitud positiva, es una eficiencia cognitiva. Cada minuto que inviertes en quejarte es un minuto que no estás usando para resolver. Por eso, uno de los cambios más importantes que puedes hacer es eliminar el lenguaje de la queja de tu sistema interno. No porque esté mal, sino porque no sirve, no produce ningún resultado útil, solo descarga tensión momentánea y te deja exactamente en el mismo punto donde estás. Ahora, esta capacidad de mantener estabilidad en estos momentos de presión no aparece de la nada. No es algo que activas cuando llega un problema grande. Se construye antes, poco a poco, a través de lo que podríamos llamar exposición gradual al malestar. No necesitas situaciones extremas para entrenarlo. Se desarrolla en decisiones pequeñas repetidas, cuando haces algo que no te apetece, cuando mantienes el estándar aunque estés cansado, cuando no pospones lo incómodo. Cada una de esas acciones están entrenando tu sistema nervioso, lo están enseñando a tu cerebro que el malestar no es una amenaza real, que puedes operar dentro de él, que no necesitas evitarlo para mantenerte funcional. Y eso tiene un efecto directo sobre cómo respondes en situaciones grandes, porque cuando llega el problema serio, tu sistema no entra en pánico, no porque sea más fuerte ahora, sino porque ya has estado allí antes en niveles más pequeños, lo reconoce, lo procesa y sigue operando. Aquí es donde aparece otra diferencia fundamental, reaccionar frente a responder. La reacción es automática, es rápida, es emocional, es desordenada. Busca protegerte, reduce el problema a una amenaza personal y desde allí lo que haces es defenderte, justificarte o bloquearte. La respuesta es distinta, requiere un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces. En ese espacio analizas, evalúas y actúas con intención. Ante el mismo problema, el 0.8 solo busca culpables, necesita proteger su integridad, su identidad, su seguridad. Si algo falla, alguien tiene que ser el responsable y eso le permite descargar tensión, pero eso no soluciona nada. El 1.2 busca la causa, no le interesa quién ha fallado, le interesa por qué ha fallado el sistema, porque entiende que si no se corrige la causa, el problema se va a volver a repetir. Y ese cambio de enfoque de lo personal a lo estructural es lo que define a alguien que lidera de verdad, porque deja de operar desde el ego y empieza a operar desde la funcionalidad. Y al final, todo eso se resume en algo muy concreto. No necesitas una vida sin problemas, eso no existe. Lo que necesitas es una mente que pueda procesar problemas sin desbordarse. El tamaño de tu liderazgo no se mide por lo bien que funciona cuando todo va bien, se mide por el tipo de problemas que eres capaz de sostener sin salirte del juego. Si un comentario te afecta durante días, si un error pequeño te bloquea, si una situación incómoda te hace retroceder, el problema no es la situación, es tu tolerancia. Y eso se entrena, porque la adversidad no te está frenando, te está filtrando. Y en ese filtro solo se quedan los que han decidido que el malestar no es una excusa para parar, sino una señal de que están exactamente donde tienen que estar. Capítulo 4. La autorregulación.
El liderazgo no empieza cuando tienes gente a tu cargo. Empieza mucho antes, en algo mucho más incómodo, en tu capacidad de gobernarte a ti mismo. Porque si no puedes dirigir tus propias acciones, si no puedes sostener lo que sabes que tienes que hacer cuando no te apetece hacerlo, cualquier intento de liderar a otros es superficial. Esa apariencia no es real. La mayoría de las personas viven en un sistema abierto. ¿Qué significa eso? Que su comportamiento depende del entorno. Si están motivados, avanzan. Si están cansados, paran. Si el contexto es favorable, rinden. Si no lo es, bajan el nivel. Y eso genera inestabilidad constante. No hay consistencia, no hay previsibilidad, no hay control real. Y el problema no es que no sepan lo que tienen que hacer, ellos lo saben. El problema es que su ejecución depende de cómo se sienten en cada momento. Y allí es donde aparece la gran confusión, la motivación. La motivación es útil, pero es inestable. Es un pico químico, aparece, te impulsa durante un tiempo y desaparece. No puedes construir nada sólido sobre algo que fluctúa constantemente. Si tu rendimiento depende de estar motivado, estás a merced de un estado emocional que no controlas. La disciplina funciona de otra manera, no depende de cómo te sientes, depende de lo que has decidido previamente. Es un proceso de automatización, es reducir el número de decisiones que tienes que tomar para ejecutar lo que ya sabes que es correcto y es lo que tienes que hacer. Y eso tiene una consecuencia directa, elimina el desgaste mental, porque cada vez que te planteas si haces algo o no, lo que haces es que estás gastando energía. Cada vez que dudas, que analizas, que negocias contigo mismo, estás consumiendo recursos mentales y ese desgaste no viene del trabajo, viene del conflicto interno. Por eso el cambio real no está en hacer más, está en dejar de decidir lo que ya debería estar decidido. Y aquí entra otro punto clave, el locus de control. Es una forma de entender dónde sitúas la causa de lo que te pasa. Si operas con un locus de control externo, todo dependerá de los factores fuera de ti. El tráfico, el jefe, la economía, las circunstancias. Siempre hay algo que explica por qué no has hecho lo que tenías que hacer. Y eso te da una sensación momentánea de alivio porque te quita la culpa, pero también te quita el control de tu vida. Porque si la causa está fuera, la solución también está fuera. En cambio, el locus de control interno funciona al revés. No significa que ignores la realidad, significa que te haces responsable de tu respuesta dentro de esa realidad. No llegas tarde por el tráfico, llegas tarde porque no has contemplado esa variable. No rindes menos por tu entorno, rindes menos porque no has ajustado tu comportamiento a ese entorno. Y aquí está el punto importante. Cuando asumes la responsabilidad, recuperas la capacidad de intervenir. Puedes cambiar lo que haces, puedes ajustar, puedes mejorar. Mientras culpes a los de afuera, no puedes cambiar nada. La autorregulación empieza exactamente allí, en eliminar las excusas, no como un ejercicio moral, sino como una estrategia de control. Pero eso no es solo mental, es biológico. No puedes exigir claridad mental si tu cuerpo está funcionando mal. No puedes tomar buenas decisiones si tu sistema está saturado o desregulado. El rendimiento no es solo una cuestión de actitud, es una cuestión de energía. Si no duermes bien, tu capacidad de control se reduce. El córtex prefrontal, que es el que regula los impulsos y la toma de decisiones, pierde la eficacia. Eso significa que reaccionas más, piensas menos y tomas peores decisiones. Si tu alimentación es inestable, tu estado también lo es. Subidas y bajadas de energía, cambios de humor, falta de foco. Todo eso impacta directamente en cómo ejecutas. Y si tú no entrenas, tu capacidad de tolerar estrés baja. El ejercicio no es solo físico, es una forma de enseñar a tu sistema a operar bajo presión, a ser constante, a tener disciplina, a mantener la estabilidad cuando hay incomodidad. Por eso la autorregulación real no solo es mental, es integral, es un conjunto de cosas trabajando para mejorar. Es entender que tu cuerpo y tu mente no están separados, funcionan como un sistema. Ahora hay un punto donde todo se vuelve práctico, la no negociación. Tu cerebro va a intentar negociar constantemente. Siempre vas a encontrar una razón lógica para no hacer lo que te toca hacer. Te dirá, hazlo más tarde, no es el mejor momento, hoy estás cansado, mañana lo harás mejor, y todas esas razones suenan válidas. El problema es que cada vez que entras en ese debate pierdes, porque no estás decidiendo si haces la tarea, estás entrenando a tu cerebro a cuestionar tus propias decisiones. La no negociación elimina ese problema. Decides una vez y ejecutas sin debate, sin reinterpretación, sin ajustar en función de cómo te sientes o del entorno. No es rigidez, es eficiencia pura, porque eliminar esa conversación interna libera una cantidad enorme de energía mental y esa energía ya no se va en convencerte a ti mismo de que deberías hacer algo que tendrías que estar haciendo. Y cuando eso se convierte en un hábito, cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta hacer las cosas bien y te conviertes en alguien que hace lo que le corresponde, sin drama, sin ruido y sin excusas. Y eso se ve, se nota, porque la gente detecta rápidamente quién es estable y quién no, quién es predecible en su ejecución y quién depende de su estado. Y esa percepción es la base del respeto.
No puedes generar confianza si no eres consistente, no puedes liderar si no eres fiable y al final todo se reduce a algo muy simple. Si no te controlas a ti mismo, algo te va a controlar, tus impulsos, tu pereza, tu entorno, tus emociones y en ese estado no lideras, vas a reaccionar simplemente. La autorregulación es lo contrario, es convertirte en el origen de tu comportamiento, no en alguien que responde a lo que ocurre, sino en alguien que decide cómo actuar independientemente de lo que ocurra. Y eso no se construye en momentos grandes, se construye en decisiones pequeñas, repetidas, hasta que llega un punto donde ya no necesitas ni pensarlo, simplemente lo haces y es allí, sin necesidad de decirlo, que empiezas a comportarte como alguien que lidera, tengas un cargo o no. Capítulo 5. La proactividad. En un entorno donde casi todo puede ser reemplazado, automatizado y externalizado, la seguridad no viene del tiempo que llevas en un trabajo, ni del puesto que ocupas, ni de lo bien que cumples con lo que te piden. La seguridad viene de algo mucho más concreto, de lo difícil que es sustituirte, y eso no se consigue esperando reconocimiento, se construye a través de una conducta repetida que se llama la proactividad. La mayoría de las personas operan en modo reactivo, esperan que algo ocurra para actuar. Si nadie pide, no hacen. Si nadie se queja, no mejoran. Si no hay urgencia, no se mueven. Funcionan como un sistema pasivo que solo responde cuando el problema ya está encima de la mesa. Ese patrón tiene una consecuencia clara. Siempre llegan tarde al problema, porque cuando actúas solo cuando el problema es visible, ya estás en desventaja. Ya hay presión, ya hay urgencia y ya hay un coste. Y en ese contexto, tu margen de maniobra es mucho más limitado. El liderazgo funciona al revés. No espera el problema, lo anticipa, no responde al caos, lo reduce antes de que éste aparezca. Y eso empieza con algo muy simple, estar totalmente presente y prestar atención. La proactividad no es hacer más cosas, es ver más cosas antes que los demás. Implica escanear constantemente el entorno, detectar dónde hay fricción, dónde se pierde tiempo, dónde algo está funcionando por debajo de su capacidad, no desde la queja, sino desde el análisis, no desde decir esto está mal, sino de esto se puede mejorar de esta manera. Y a partir de allí, pensar en soluciones no perfectas, no complejas, sino aplicables, que el pequeño cambio puedan mejorar el proceso poco a poco, que ajustes puedan eliminar un paso innecesario, que acciones pueden evitar un problema futuro. Y es allí donde la mayoría se detiene, porque aparece una frase que parece lógica, pero que limita completamente tu crecimiento. Eso no me corresponde a mí, yo no soy el líder, yo no soy el jefe. Y esa frase marca un límite mental, define hasta dónde llega tu implicación y todo lo que queda fuera de ese límite lo ignoras, aunque sepas que es importante. El problema no es la frase en sí, es lo que representa, es una decisión de no involucrarte más de lo necesario, de mantenerte dentro de un espacio seguro donde no hay un riesgo, pero tampoco hay un crecimiento. Cada vez que ves algo que podías mejorar y decides no intervenir porque no es tu responsabilidad directa, estás reforzando un patrón, estás diciéndole a tu cerebro que tu nivel de actuación depende de lo que te asignen, no de lo que eres capaz de aportar. No hay necesidad de crecimiento, necesidad de desarrollo. La proactividad rompe este patrón, y no porque hagas más cosas que los demás o hagas cosas de más, sino porque asumes el resultado como propio. Aunque no sea tu tarea directa, entiendes que formas parte del sistema, y si el sistema falla, tú también fallas y eso te afecta. Cuando actúas desde allí, tu compromiso cambia, dejas de limitarte a ejecutar instrucciones y empiezas a intervenir en cómo funcionan las cosas. No esperas que alguien te diga lo que hay que hacer, lo detectas. Y eso genera algo importante a nivel psicológico en tu entorno, genera confianza. No porque la pidas, sino porque se construye. Cuando alguien ve que resuelves sin que te lo pidan, que anticipas problemas, que mejoras procesos, que empiezas a percibirte de otra manera como parte del todo, ya no eres solo alguien que cumple, eres alguien que aporta, eres alguien que forma parte. Eso crea lo que podríamos llamar un crédito invisible, una especie de margen que el sistema te concede porque percibe que estás dando más de lo que consumes. Y ese margen se traduce en algo muy concreto, influencia. Pero hay algo todavía más importante. La mayoría intenta proteger su valor guardando información, controlando procesos o evitando enseñar demasiado por miedo a ser reemplazados. Y eso parece lógico, pero es un gran error, porque el valor real no está en lo que sabes, está en lo que haces con eso. El perfil 0.8 retiene información, cree que así se vuelve necesario, pero en realidad se vuelve limitado, depende de su conocimiento estático. El perfil 1.2 hace lo contrario, comparte, mejora, crea sistemas, no se limita a ejecutar, escucha, organiza, optimiza estructuras y al hacerlo se convierte en un punto donde convergen las soluciones. La gente acude a ellos y no porque tengan un título, sino porque resuelven, y eso es lo que realmente genera indispensabilidad, que sea resolutivo.
No es que no puedan prescindir de ti porque lo sabes, es que sería muy costoso prescindir de ti por lo que haces constantemente, ni siquiera por tu cargo. Y aquí entra otro nivel de pensamiento, la anticipación de segundo orden. La mayoría actúa pensando en las consecuencias inmediatas, resuelve el problema que tienen delante de él y siguen adelante. Pero el liderazgo va un paso más allá. No es solo lo que piensas en lo que pasa ahora, sino en lo que va a pasar después. Si corriges un error hoy, no solo estás solucionando ese fallo, estás evitando futuros problemas, tiempo perdido, conflictos innecesarios, pérdida de dinero, estás reduciendo costos, fuga. Y eso tiene un impacto acumulativo, porque cada acción que evita problemas a futuro multiplica su valor. No se queda en el presente, se proyecta. Y cuando empiezas a operar así, tu forma de trabajar cambia completamente. Dejas de ser alguien que reacciona a lo que ocurre y te conviertes en alguien que modela lo que va a ocurrir. Y eso te coloca en una posición distinta, aún más alta. No porque lo digas, sino porque se nota y al final la proactividad es lo que te saca de la irrelevancia, es lo que rompe el patrón de esperar instrucciones, es lo que te convierte en alguien que no necesita supervisión constante. Y cuando llegas a ese punto ocurre algo importante. Dejas de ser visto como un coste y empiezas a ser visto como un activo, porque es que un coste se reduce, se optimiza o se elimina. Un activo es el que resuelve los problemas antes de que aparezcan, se protege, se estimula. Por eso, si quieres volverte necesario, no esperes a que te den más responsabilidad, empieza a asumirla, no en lo que te asignan, en el resultado, porque en el momento en que dejas de pensar en tu tarea como algo aislado y empiezas a verla como parte de un sistema más grande, dejas de ser alguien que ejecuta y empiezas a ser alguien que lidera sin necesidad de que nadie se lo diga. Capítulo 6. El manifiesto. Después de todo lo que hemos visto, cómo funciona tu cerebro, cómo ejecutas, cómo respondes ante la presión y cómo te posicionas dentro de un sistema, hay algo que determina si todo eso se sostiene o se cae. La coherencia, una palabra que me encanta, porque puedes entenderlo todo, puedes saber cómo funciona la disciplina, la proactividad, la autorregulación, pero si no lo aplicas de forma continua, en todos los contextos no hay estructura, solo hay momentos puntuales de rendimiento y eso en realidad no es liderazgo. El liderazgo real no es algo que activas cuando te conviene, no es un modo que enciendes en el trabajo y que apagas en tu casa, en tu vida, en tu salud. Es una forma de operar constante y eso implica algo que mucha gente evita, la indivisibilidad del carácter. No puedes fragmentar tu carácter, no puedes ser una persona y después otra. No puedes exigirte al máximo en un área y permitirte ser débil en otra sin pagar el precio, porque tu cerebro no funciona por compartimientos, no tiene una versión disciplinada de ti para el trabajo y otra relajada para tu vida personal. Lo que haces de forma repetida en cualquier contexto acaba definiendo tu estándar general. Si en privado eres desordenado, reactivo o inconsciente, eso no desaparece cuando entras en un entorno profesional. Puede simularse durante un tiempo, pero no se sostiene porque la base es la misma. La forma en la que haces una cosa es la forma en la que acabas haciéndolo todo. Y aquí es donde aparece la diferencia real, no en lo que haces cuando te están evaluando, sino en lo que haces cuando no hay presión externa, cuando no hay nadie viéndote, cuando no hay recompensas inmediatas y cuando nadie está evaluando tu trabajo. Y ahí es donde se construye el estándar, no como una idea, sino como una repetición. Y cuando ese estándar empieza a subir, aparece algo que casi nadie menciona, la separación del resto. Porque elevar tu nivel tiene un coste. La mayoría de las personas busca estabilidad social, quiere encajar, quiere evitar el conflicto, quiere sentirse parte de un grupo donde no haya demasiada exigencia. Y eso genera una especie de equilibrio donde nadie destaca demasiado y nadie incomoda demasiado. Pero en el momento en que tú decides operar por encima de ese nivel, rompes ese equilibrio. Y eso va a generar fricción, y no porque hagas algo mal, sino porque tu comportamiento obliga a los demás a compararse, y esa comparación no siempre es cómoda. Por eso aparecen las críticas, las etiquetas, los comentarios. Te dirán que exiges demasiado, que no hace falta tanto, que estás exagerando, que buscas reconocimiento, que eres un adulador. Pero en realidad no están hablando de ti, están defendiendo su propio nivel, están defendiendo su incapacidad de tomar decisiones, de ser más valientes. Y eso no entiende esto. Puedes caer en una trampa. Bajas tu estándar para volver a encajar, para formar parte de ellos, para estar en paz. Eso es uno de los puntos más críticos para un líder, porque es fácil mantener un nivel cuando todo tu entorno va en la misma dirección. Lo difícil es sostenerlo cuando eres el único en el que lo está haciendo. Y allí es donde se define si lo que estás construyendo es real o depende del contexto. El liderazgo implica aceptar esa incomodidad no como algo negativo, sino como una consecuencia natural. No puedes crecer sin diferenciarte y no puedes diferenciarte sin generar ciertas distancias. Esa distancia no es aislamiento, es posicionamiento. Y con el tiempo esa misma distancia se convierte en referencia, porque lo que al principio incomoda, después se respeta. Pero para llegar ahí tienes que sostenerlo cuando no te da resultados, sostenerlo cuando todos te critican. Y ese punto, el liderazgo, deja de ser una opción.
Porque una vez que entiendes cómo funciona, una vez que claramente diferencias entre reaccionar y operar con intención, volver atrás no es neutral, es una decisión consciente de bajar de nivel. Ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes justificar la mediocridad con ignorancia, ahora es simplemente una elección. Lideras tu vida porque nadie más lo va a hacer por ti. Lideras tu entorno porque lo que haces afecta directamente lo que ocurre a tu alrededor. Y lideras tu trabajo porque tu tiempo no es algo que puedas permitirte desperdiciar operando por debajo de tu capacidad. Y al final todo esto no se mide por lo que dices ni por lo que aparentas, se mide por lo que dejas. No de forma en títulos, ni de posiciones, ni de reconocimiento superficial. Se mide en el impacto, lo que aportas, en si mejoraste lo que tocaste o si lo empeoraste, en si las personas que pasaron por tu entorno elevaron su nivel o no, en si los sistemas funcionan mejor después de ti que antes. Eso es lo que permanece, porque un cargo se pierde, hoy eres algo y mañana no serás, un hombre se olvida, pero el impacto queda, la eficiencia de tu trabajo, la capacidad con que lo hiciste, la disciplina. Y ese es el verdadero indicador de alguien que ha liderado de verdad. Un líder no se olvida, no porque alguien se lo haya dicho o porque sea bonito recordarlo, sino porque ha construido día a día sin necesidad de premio y ha construido algo eficiente, algo capaz, algo recordable. Y ese es el punto final, cuando ya no necesitas que nadie te reconozca como líder, sino tú mismo por tu actuación, por tu conducta, por tu coherencia, porque tu forma de actuar lo deja claro sin tener que decirlo, es allí donde te convertiste en un líder de verdad, un líder memorable, un líder recordable. Gracias.